Pero bueno, me toca a mí otra vez y pues siempre buscando una perspectiva precisamente desde nuestro catolicismo, que para mí es muy importante, que nuestro cristianismo se viva precisamente desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Vamos, decir católico y decir cristiano es una redundancia. El catolicismo abarca los dos elementos con suma eficacia y con suma realidad. Y por ahí de repente dicen, no, es que yo soy cristiano católico. No, católico es suficiente. El católico implica la cristiandad en nuestra vida, pero también implica la oportunidad de poder tener una experiencia de la vida nueva en el Espíritu Santo, que es precisamente los tiempos de nuestra Iglesia Católica. Quizás hay algunas otras iglesias por ahí, o algunas sectas, o algunas creencias por ahí pegadas por el mundo, que van en otra etapa de la experiencia de la salvación, pero nuestra Iglesia Católica, su forma dogmática y teológica, nos habla de los tiempos en el que la experiencia de la vida nueva en el Espíritu es precisamente nuestro propósito más importante. Por eso es que las encíclicas, si ustedes se dan cuenta, no están llenas de citas bíblicas, porque la misma proclamación de la palabra de Dios a través de las autoridades eclesiales es precisamente un elemento que tenemos que considerar como parte de nuestra formación. La palabra de Dios a través de la jerarquía de nuestra iglesia es literalmente basada en la experiencia de esta gente que se ha formado precisamente para poder hablarnos de las escrituras a través de los contextos actuales, como lo hace el Papa a través de esta encíclica que se llama Fratelli Tutti, y que es bien importante que tomemos en cuenta que literalmente no es que sean palabras que vienen en la Biblia, sino que son palabras de Dios, porque están precisamente elaboradas y configuradas a la luz del Espíritu en personas que son altamente confiables en nuestra esfera de formación católica. El mismo Papa está hablando a la gente, el mismo Papa está diciendo las cosas que está diciendo. Me preocupó un poquito que esta encíclica tiene una gran riqueza y que tiene cosas muy interesantes dentro de lo que habla, se haya opacado un poquitito con tanta controversia sobre las experiencias o las cosas que la gente dice que dijo el Papa con respecto a otros temas y que fueron un poquito controversiales durante este último mes. Sin embargo, tenemos que recordar que una de las experiencias más comunes dentro de la historia del hombre y dentro de las dificultades para encontrarnos en nuestro camino de fe son las distracciones. Y podemos decir así, la payasería de la realidad social, mundial, política, etcétera, que hace que nos perdamos entre todas esas cosas para no entender y no encontrarnos con el camino de la verdad. Entonces, demasiados temas durante este mes, demasiadas cosas en qué pensar y en qué reflexionar. Y me preocupó un poquito que perdiéramos la visión de lo que el Papa nos estaba proponiendo en este tiempo tan específico y tan preciso de nuestra historia a través de esta encíclica Fratelli Tutti. Recuerden que las encíclicas papales son parte de nuestra formación como católicos y que pues, podemos considerar lo que el Papa dice precisamente como palabra de Dios, a pesar de que no sea literalmente palabras en la Biblia o de la Biblia. Por eso es que si le echas una buena revisadita a toda la encíclica, tiene un montón de referencias bíblicas, pero no tiene muchas palabras literales dentro de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque todo está basado ahí, es como el catecismo. El catecismo es parte de nuestra formación como católicos y es una gran riqueza y pues casi ya no hace falta ponerle al final palabra de Dios, ¿verdad? Porque la experiencia para aquellos que han podido investigar y revisar con verdadera pasión a la luz del Espíritu lo que el catecismo dice, pues encuentran ahí un gran tesoro. Llevamos 35 años con el catecismo de la Iglesia Católica y no hemos podido terminar de resolver todas las aportaciones que ese maravilloso libro nos ofrece. Entonces, parte de esta sesión es precisamente eso, el empezar a ver qué está diciendo el Papa, que nosotros como católicos nos interesa qué está diciendo el Papa con respecto a lo que está pasando en nuestras sociedades y en el mundo. Y el Papa empieza esta encíclica que, como se los dije la vez pasada, las encíclicas se llaman como empieza la encíclica. Entonces la encíclica empieza así, Fratelli Tutti, es decir, que significa básicamente todos somos hermanos. El Papa pone un énfasis importantísimo sobre esas dos palabras.
Dice, así como Francisco de Asís, ¿sí?, usaba el término todos somos hermanos, hermana luna, hermana sol, hermana vida, hermano muerte, hermano, sí, todos somos hermanos. Así dice el Papa, es necesario retomar esa espiritualidad de Francisco de Asís para entender que en este momento, en donde estamos viendo crisis tan importantes dentro de nuestra historia, pensemos que todos somos hermanos. Desde aquel que juzga a los que están afuera, porque no están dentro de la casa, como aquellos que juzgan a los que están adentro por juzgar a los que están afuera, todos somos hermanos y todos tenemos razón en muchos sentidos. Y tenemos que entender como parte de lo que el Papa nos dice, por ahí nos vamos a ver en el capítulo 7, creo, de la encíclica, algo muy interesante. Dice, el incluir y el reconciliarte con el otro implica que aceptes que a veces los estilos de vida y sus pensamientos, ¿sí?, están dentro de lo correcto. Es decir, porque al momento de reconciliarte con el que está ahí cerca de ti, tienes que entender que a lo mejor tiene razón en muchas de las cosas que él dice, piensa, hace, o en su forma de vivir y estar en este planeta. Si no, no hay una verdadera reconciliación. Nos quedamos precisamente en el capítulo 7, en la vez pasada, sin embargo, ahorita lo van a dar repasadita rapidísimo a lo que estuvimos revisando de la encíclica. Pero me gusta mucho esa parte de que dice el Papa, es decir, en el momento que te reconcilias con el otro, tienes que aceptar que a veces que probablemente tengas razón en muchas de las cosas que siente, piensa, hace, vive. Porque cuando nosotros nos sentimos con el poder de acercarme al otro y perdonarlo y reconciliarme con el otro, siempre voy pensando que el que tiene la razón soy yo. Y que solamente lo voy a perdonar y me voy a reconciliar con él, sabiendo que el que tiene la razón soy yo. Y que el que se equivocó fue el otro. Y que el otro no tiene la razón en ninguna de las cosas que piensa, siente o dice o hace. ¿Sí? Y pues caemos en ese error. El Papa lo dice de una forma tan especial y me gustó muchísimo el que al mínimo al poder reconciliarte con tu hijo porque se portó mal, pienses en tu mente, ¿qué tal si en esa parte en la que se portó mal, hay una parte en la que tiene razón? Quizás ninguno de nosotros habíamos pensado alguna vez, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, que en el momento de reconciliarme con aquel que me ofendió, si fue mi marido, si fue mi mamá, o mi papá, o mi hermano, o mi hijo, o la maestra del kinder, o la señora que vende las tortillitas afuera del supermercado. ¿Qué tal si tiene razón? ¿Qué tal si tiene razón? ¿Sí? ¿Y por qué no acercarme pensando que a lo mejor en alguno de los puntos que fueron el conflicto, tiene razón el otro? Y eso hace que nuestra forma de reconciliarnos tenga un sentido un poquito distinto al que estamos acostumbrados a tener. O sea, si me reconcilio contigo, pero me tienes que pedir perdón. Y tienes que aceptar que el que está equivocado eres tú y no yo. Y tienes que darte cuenta que lo que hiciste está sumamente mal. Sí, ¿y qué pasaría si tienes razón? Es solamente una pregunta así en el aire, ¿no? Espero que lo tomes ahí como parte de esta enseñanza el día de hoy. Es parte de lo que el Papa dice en la encíclica. De acercarnos a los otros, una reconciliación sana. Tenemos que entender y al menos pensar la posibilidad de que el otro también tenga razón. ¿Okay? Entonces, si echamos una ojeadita rápido a lo que estuvimos hablando, pues el primer capítulo nos habla precisamente de Fratelli Tutti, hermanos todos, las palabras de Francisco de Asís puestas a disposición de la experiencia personal del mundo en este momento de nuestra historia, para dirigirnos a todos y a todas las cosas. Y el primer capítulo habla de las sombras del mundo cerrado, es decir, de aquellas cosas en las que nos hemos ciclado, conflictos demasiado antiguos, fuera de tiempo, que parecería que habíamos superado, la exclusión, la paz, la consideración entre las naciones, la inclusión de los distintos a mí, a los míos, ¿sí? Y Dios dice, hey, yo he sembrado semillas de bienestar en la historia de la humanidad. ¿Dónde quedó eso otra vez? Otra vez estamos excluyendo a la gente, otra vez estamos peleando por la paz, otra vez estamos diciendo que hay guerras válidas en este planeta. No existen las guerras válidas, dice el Papa. Las guerras justificadas no existen, no podemos entrar en ese concepto.
¿Dónde está otra vez aquello que supuestamente ya habíamos superado? Aquellas cosas que generaron tanto dolor, la exclusión de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, la exclusión de tanta gente por diferentes razones, por enfermedades, por preferencias, por culturas, por religiones. Bueno, se suponía que esas cosas ya las habíamos superado, dice el Papa, y resulta que estamos de vuelta ahí. ¿Dónde están entonces las semillas del bienestar? Perdón, las semillas que sembró Dios para que la humanidad diera buenos frutos. En el capítulo 2 nos habla precisamente de, dice, un extraño en el camino. Y el Papa nos decía que había que abrir nuestro corazón otra vez a aquellos distintos a nosotros, aquellos que no son iguales a nosotros. Él lo vive desde la perspectiva del extranjero que viene a mi vida y que estoy llamado a llamar, como dice 1 de Juan 4:20. Que no ama a su hermano quien ve, pues no puede amar a Dios que dice que ve. Y así nos dice el Papa, o sea, ¿dónde está esa parte de inclusión? Cuando yo no te incluyo, me quedo sin ti. Y probablemente hay cosas en ti que yo necesito. ¿Sí? Y necesito saber que lo que tú traes también viene a generar un plus, un bienestar mutuo, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, que genere que los dos seamos más y no cada vez menos en una relación. A mí me gusta este esquema porque me hace pensar por ahí en nuestras relaciones de pareja. Yo no dejo de buscar puntos de referencia en nuestra historia personal de las cosas que dice el Papa. Y yo digo, imagínate, qué raro sería que en mi relación de pareja con mi esposo, con mi esposa o con aquella persona con la que estoy comprometido afectivamente hablando, yo tenga que tener una relación que no me nutra y que en lugar de hacerme más y mejor, porque para eso nos comprometemos, me haga ser menos y menor, y en lugar de nutrirme para que me engrandezca en buen plan, en un desarrollo sano, evolutivo de lo tuyo, lo mío, lo nuestro, para generar bienestar en mi dinámica personal y en mi dinámica de estar contigo, resulta que aquí lo que tengo que hacer es achicarme, quedarme más pequeño, perderme a mí mismo para que esto funcione. Y bueno, esa es la idea que dice el Papa cuando nos pide que el extraño en el camino sea integrado a nuestras realidades. No solamente como países, cuando tenemos que integrar a la gente que viene de fuera, sino también esos extraños extranjeros que vienen a tu vida pensando de una manera distinta a la tuya y pensando de otra forma que tú no estás acostumbrado a sentir o a pensar. ¿Y qué pasa? Lo único que te niegas cuando no los incluyes a que tu cerebro se quede así chiquito. Y que te quedes en el Antiguo Testamento donde, como dice la Escritura, nuestros pensamientos distaban del cielo a la tierra del pensamiento de Dios. Eso dice el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Dice, así como el cielo está tan lejos de la tierra, así tus pensamientos son tan diferentes a los pensamientos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento cambian las cosas. El Nuevo Testamento, Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta transformar, dice también Pablo, para transformar nuestra mente en la mente de Cristo. Es decir, que tus pensamientos y los pensamientos de Dios ahorita tienen que estar bien cerquita, uno del otro. Ya no hay esa distancia, gracias a Jesucristo. Pero esta conciencia del acercamiento al pensamiento de Dios te la da la Escritura, te la da el conocimiento de Dios y te la da la vida en el Espíritu. Vivir y estar en el Espíritu Santo. Y eso también incluye a aquel que está cerca de ti. Aquel que quiere venir a interpretar tu vida, a cuestionarla, a arreglarla, a curarla, o incluso a recibir también de ti. Entonces, bueno, en el capítulo 2 nos habla de eso. En el capítulo 3 nos habla de un esquema de no tener los grupos cerrados en nuestra vida, de pensar en un mundo abierto. Dice, los grupos cerrados que constituyen nosotros contra todo el mundo suelen ser formas idealizadas de egoísmo, en donde pienso que si no estoy nada más en este grupo, después me voy a contaminar, me voy a morir, no sé qué me va a pasar, ¿de acuerdo? Y cierro cada día más mis grupos, ¿no? Y de ese grupo de amigos que tienes, que son 50, de repente ya tienes el grupo de amigos de los amigos que están en ese grupo, y le llamas el cuadro chico, como le dicen por acá, ¿verdad? Ahora estamos en el cuadro chico del grupo grande, pero después estamos los que sí nos gusta, no sé qué, espérame, o sea,
¿Por qué no piensas que hay que abrir para poder compartir con todos? Bueno, hay muchos criterios en ese sentido. De repente por ahí hay muchas frases que dicen, yo ya no estoy para esas cosas. Yo ya no estoy para esas cosas. Imagínate que Dios, el Dios del universo, sentado a la diestra del Padre, viendo cómo nos hacemos pedazos viviendo en la vida, ¿sí? Estamos a punto de iniciar el Adviento. Y ese Dios maravilloso que voltea a ver al Padre y le dice, permíteme, déjame ir a encarnarme para yo mostrarles personalmente cuánto los amamos y cuánto la verdadera forma de vivir la vida. Imagínate que Jesucristo sentado a la diestra del Padre, en lugar de decir eso, hubiera dicho, ay, no, yo ya no estoy para estas cosas, yo ya no estoy para estas cosas. Ay, qué flojera, es que ahí nada más hablan de esto y del otro. Yo ya, ay, qué cansado. Pues te digo algo, hermanos, vas directamente opuesto a la espiritualidad de Cristo. Directamente opuesto. Sí, ya sé que no se tiene que integrar a toda la gente y meterla a tu casa y cenar con ellos y vivir con ellos. No. Pero la aceptación no incluye, la inclusión no implica que te los tienes que llevar a tu casa. La aceptación es entender que el otro es el otro y es correcto que sea el otro. Y que no es tú, no eres tú. Y entender que eso es una realidad y que tengo que aprender a coincidir en el amor con esta gente, con todos los demás. Entonces, ahí sí estamos en el camino del Señor. Dice, el amor que se extiende más allá de las fronteras, en su base a la que llamamos amistad social en cada una ciudad, en cada país. Cuando es genuina, es una condición de una posibilidad, de una verdadera apertura universal para el bienestar de todos. Si se acepta el gran principio del derecho que brotan del solo hecho dice el Papa, del solo hecho de que el otro es persona. O sea, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar que hay una mejor humanidad cuando yo considero al otro como es, quien es. Cuando hablamos de uno de los mandamientos, creo que es el quinto, ahorita no me acuerdo exactamente cuál es, ¿sí? Es ver al otro con dignidad, es ver al otro, no verlo en deterioro, no ver al otro infradimensionado, de menos, como si no valiera. Ahí es donde cometemos ese error. Tenemos que entender que todos somos hijos de Dios y que Dios nos ama inmensamente a todos. En el capítulo 4 nos habla de un esquema que me pareció muy interesante. Dice que aquella gente que en algún momento tú tienes que incluir, si en algún momento realmente es una persona desvalida a la que tú tienes que ayudar, el Papa nos enseña un esquema muy, muy hermoso. Él dice, lo primero que hay que hacer es acoger, después proteger, después promover y después integrar. Acoger, proteger, promover, integrar. Acoger, proteger, promover, integrar. Okay. De entrada, acojo al que es el otro. Es decir, lo acepto. Sabiduría, capítulo 12. Si algo no quisiera Dios que existiera, simplemente no existiría. Significa que si existes, entonces es valioso. Que tú estés aquí y que tú estés en mi vida. Acoger. Proteger. Proteger nos manda al punto de referencia del buen samaritano, ¿sí? Que tuvo que proteger al que estaba enfermo. Y tuvo que pagar para que él lo cuidara. Sí, proteger. Ayudar, sanar, cuidar. Proteger. Si estás mal, hay que cuidarte. Si estás enfermo, hay que ayudarte a que estés sano. Primero te acojo, después te protejo. Después dice promover. Promover es promover la vida. Hacer que las cosas puedan ocurrir en ese individuo para que pueda estar bien. Volver otra vez a generar que esa persona pueda encontrar su camino de bienestar y de vida. Ayudarlo, promoverlo, promover, hacer que se mueva, hacer que las cosas ocurran, hacer que la vida se retome, hacer que el otro tenga un espacio en la vida y en la sociedad para poder después integrar. Integrar significa ya estás dentro otra vez, ya estás en este camino, ya estás de nuevo en el lugar correcto, haciendo lo que necesitas hacer para generar la vida y el bienestar que tú sabes generar. Entonces, algunos de nosotros vamos a tener que hacer este proceso con nuestra propia persona, ¿sí? Y tengo que salir allá afuera en algún momento de mi historia, no sé cuándo, a lo mejor vas a salir ahorita la próxima semana, o dentro de un mes, o dentro de 5 años.
Pero cuando regreses al mundo a participar más de la experiencia, no tanto a estar pidiéndole a Dios que no ocurran cosas en tu vida, sino a hacer que las cosas ocurran, pues vas a tener que volver otra vez a ser acogido, a ser protegido, a ser promovido y a ser integrado. ¿Dónde vas en el camino del retomar la vida? ¿Todavía estás ahí en donde hay que acogerte simplemente por el hecho de que eres? ¿Estás ahora en el tiempo en donde hay que protegerte y curarte y sanarte de tus miedos, de tus heridas, de tu pánico para retomar la vida, aunque sea desde tu propia casa? Porque hay gente que está metida en su casa, pero no está retomando la vida, ni siquiera ahí adentro. Y hay que retomar la vida, aunque sean dentro de 4 paredes. ¿Sí? Y promover, hacer que las cosas ocurran. ¿Estás haciendo que las cosas ocurran? Si estás encerrado, ¿estás haciendo que las cosas ocurran? Si andas afuera, ¿qué estás haciendo que las cosas ocurran? Integrar, es decir, volver a generar lo que teníamos, la vida misma, a lo que se le llama vida en este momento de nuestra historia, participar de ella. ¿Estás todavía ahí acogiéndote, pidiendo ser aceptado con todos tus miedos? Ok, está bien. Pero toma en cuenta que en algún momento este esquema también es para ti. Acoger, proteger, promover, integrar. ¿De acuerdo? Capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 5 nos habla de que la mejor política del planeta tiene que ser la política que lleva el bienestar a todas las personas. El Papa se mete fuertemente ahí con la parte individualista de cada nación, de cómo solamente buscan el bienestar de su propia nación, algunos países, pero también se mete mucho en la parte de hacernos entender que nosotros como católicos tenemos que buscar siempre el común bienestar de la gente. Nosotros católicos tenemos una misión básica en la vida: generar bienestar en mi vida para poder generar bienestar universal, que es precisamente la propuesta de Cristo. Es decir, yo vengo a bendecirte para que compartas tu bendición con los otros. Ese es el alineamiento de todos los santos. ¿Sí? Recibo de Dios por el amor de compartir con los demás. Una sana espiritualidad siempre incluye la parte del recibir para compartir, para servir. No es, vienes a mí, me quedo con él, no, eso tiene que ir hacia afuera. Entonces, la política de los países tiene que estar basada en ese esquema evangélico de bienestar. Recibo para compartir, recibo para poder dar. No es lo mismo despojarme que compartir, porque tengo, porque puedo, porque quiero, porque soy lo suficiente para poderlo hacer. Es importante, me dice el Papa, que nos metamos a ese esquema de bienestar de todas las personas. Capítulo 6 dice que nos habla precisamente de cambiar un poquitito la parte vulnerable, el diálogo, la amistad, tus convicciones, mis convicciones, lo que tú piensas y sientes, respetar tus puntos de vista. Es decir, el Papa nos invita a través de este capítulo 6 a no vivir en emociones en conflicto, a no vivir en emociones de desgaste, ni de falta de empatía, de cercanía, y básicamente nos habla de amistad y incluso nos habla de una palabra que nos parecía un poquito anacrónica, fuera de tiempo, que nos dice, el Papa nos llama a la amabilidad. Así de simple, amabilidad. ¿Dónde está la amabilidad entre nosotros? Porque ya no somos amables. Digo, ustedes todavía son bastante amables, siempre me sorprende mucho las veces que me digan, que me saludan y me dicen buen día en un solo día en Guatemala. Cuando yo vivo en una ciudad que cuando te subes a un elevador, lo único que compartimos es respirar el mismo aire, pero ni siquiera un saludo vespertino, matutino o nocturno. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Nada, no hay nada, no hay amabilidad, se pierde la amabilidad entre los gente. Bueno, en Guatemala me parece muy, muy especial que yo tengo una experiencia muy, muy extraña. Doy clases en una universidad ahí en Guatemala, y en el elevador de mi condominio siempre hay quien salude, pero en el elevador de la universidad nadie saluda. Ya los chavos se suben. Buenos días, buenas tardes. Ya no. Se ha ido perdiendo entre los chavos la parte de la amabilidad. Y bueno,
¿Dónde está esa parte de la tolerancia que nos lleva a poder dialogar entre nosotros y poder abrir las posibilidades de un diálogo, aunque sea amable? Dice el Papa que mínimo tendríamos que pasar por la parte de la amabilidad para poder practicar que haya un diálogo de alguna forma importante. Llegamos entonces a la parte que nos corresponde el día de hoy, que es precisamente el capítulo 7 y el capítulo 8. Sí, dice, el Papa habla sobre la paz, el camino del reencuentro, reencontrarme con el otro. ¿Qué significa reencontrarme con el otro? Es decir, retomar el camino de que tú y yo podamos estar en paz. Sí, el concepto paz está un poco distorsionado en nuestra historia y en nuestra mente. Desde la perspectiva de la paz en el mundo, la gente piensa que paz es que no pase nada. La gente piensa que paz es que todo esté tranquilo, que nada se mueve. En el concepto de la vida del Espíritu, la paz de Dios, dice la Escritura, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, es decir, no es la paz del mundo, es la paz que proviene de Dios. Es precisamente esa paz de la que habla el Benedictus en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, en donde nos habla que el Señor va a guiar nuestros pasos por caminos de paz, el que va a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Quiere decir que la paz es luz, ¿sí? Para iluminar en los que viven en tinieblas y sombras de muerte, dice, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Quiere decir que la paz es luz, es claridad, es ver la verdad. Pero a veces la verdad asusta y no nos llena de paz. De hecho, hay mucha gente que le dices cosas que son importantes que conozca y te dicen, digo, y se usa mucho entre nuestros grupos, ay, no, eso a mí no me da paz. ¿Cómo que? Pues claro que no te va a dar paz. O sea, la paz de Dios no es una paz de no pasa nada, de tranquilidad. La paz de Dios es paz de certeza. No importa lo que esté pasando en tu vida, dice, yo intervengo para que todo se aproveche para tu bien. Romanos 8:28. Yo intervengo para que todo se aproveche para tu bien. Esa es la paz que tienes que tener en tu corazón. Que no importa lo que hagas y lo que elijas. No hay nada que pueda separarte de mi amor y yo voy a intervenir para que todo se aproveche para tu bien. Esas certezas en nuestro corazón y en nuestra mente de Dios son los que verdaderamente generan paz en el corazón del católico. Pero ¿cómo queremos paz? La paz del mundo. Que no pase nada, que no pase nada, que no me pase nada, que no pase nada, que no me pase nada, que no les pase nada, que no nos ocurra nada, que esto no pase, que esto no, aquello no pase, que aquello tampoco pase, que aquello tampoco no pase. Y la luz, y la verdad que nos hace libres, dice el Papa, porque también lo dice en este capítulo, una verdad que nos hace libres para poder saber qué está pasando y poder encontrar soluciones. Entonces, dice, la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Pero cuando conocemos la verdad nos da pánico. Quiere decir entonces que tus certezas de Dios están bien a la baja. No hay certezas. Entonces, alerta, porque ahí es donde de repente nos vamos mal. No entendemos la paz de Dios. La paz de la certeza, la paz de la seguridad, la paz de... Imagínate, tú tienes un proyecto, cualquiera que sea, desde algo tan básico como ¿qué voy a comer el día de hoy? Hasta si voy a tener un hijo, o voy a terminar una carrera, o voy a empezar una empresa, o entrar a un trabajo. Bueno, incluso algo un poquito más, de las cosas más difíciles. Si me voy a casar o no me voy a casar. Okay, va. Tienes un proyecto de vida. Y te dice, ¿sabes qué? Yo sé que estás ansioso y que no te vas a sentir muy angustiado porque ni siquiera sabes prender la estufa. No sabes si es de gas o si es eléctrica, ni cuál es el botón para prenderla. Ok. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a dar un experto en estufas y en alimentación. Es más, y aparte es chef, es decir, sabe cómo se hacen las cosas. ¿Cómo sería, de qué tamaño sería tu ansiedad y tu miedo?
¿sí? Me dirías que a lo mejor empieza a bajar un poquitito y estás menos ansioso y más seguro porque vas a tener un especialista a tu lado que te va a ayudar a saber qué hacer con lo que está pasando. No sé, respuesta sería sí, ¿no? Si alguien pudiera encender su micrófono y poder sentir que de repente hay alguien de aquel lado porque se siente muy feo, sentir que no hay nadie, eso usted y me dijera, sí, siento que puede bajar un poquito mi ansiedad y mi miedo ante este proyecto que tengo y que yo no sé del todo cómo se hace, pero me dijeron que voy a tener un asistente que es perfecto y que sabe, conoce todo para poder hacer aquello que quiero hacer. ¿Sentirías un poquito menos de ansiedad y miedo? Por favor, una respuesta, alguien que me diga algo. Sí, no, a lo mejor, quién sabe. Todos están dormidos, nadie me está escuchando. No, aquí estamos, Andrés. Ok, dime, te bajaría un poquito ¿Qué la onda? ansiedad. Eso, ya te bajó. ¡Sí! Está tu especialista, güey. Bueno, el especialista es el Espíritu Santo, compadre. Eso. Necesitas Espíritu Santo. Dios nos dice, la vida tiene que ser nueva. Lo antiguo queda atrás, lo nuevo aparece. Pero les voy a dejar mi Espíritu Santo porque es el especialista en la vida nueva. Y lo tienes ahí a tu lado. ¿Sentirías un poquito menos de miedo y más certezas en tu corazón? ¿Tendrías más paz en tu corazón si pudieras sentir verdaderamente que el Espíritu te va a ayudar a vivir la vida de una forma nueva y diferente y que vas a saber qué hacer con lo que te está pasando? Y entonces, ¿por qué no lo agregas? Sí. ¿Por qué no lo agregas a tus certezas? Porque se nos olvida. Yo daré Espíritu Santo a aquel que me lo pida. Amén. Pero el problema es que si tú pides Espíritu Santo, lo estás recibiendo para saber qué hacer con la vida. Y le tenemos pánico a la vida. Por eso no pedimos Espíritu Santo. Porque Sí, pedir pero Espíritu Santo me vuelve apto para saber qué hacer con mi existencia. Prefiero tenerle pánico a la vida y pidiéndole a Dios que no me pase nada, en lugar de pedirle Espíritu Santo para que me enseñe a saber qué hacer. Por eso no pedimos Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el especialista para enseñarnos cómo se vive la vida. Es el que sí sabe, es el que sí sabe cómo. A través de sus dones y carismas y a través de la ciencia, a través de las cosas, incluso hasta de las cosas sobrenaturales, porque se nos olvida también que Dios es sobrenatural. Y nos dejamos de acostumbrar a la sobrenaturalidad de Dios. Miren, yo llego a un estacionamiento de un supermercado y digo, Señor, ¿dónde está mi lugar? Perdón, a un parqueo. Al parqueo de un supermercado y le digo, Señor, ¿dónde está mi lugar? Yo confío en la sobrenaturalidad de Dios, así que chiflado eres, me dice una amiga. Es que ¿por qué siempre encuentra el lugar? Pues porque sé que lo voy a encontrar. Si vine al supermercado, tengo que encontrar mi lugar para estacionarme. Pero es que Dios te consiente mucho, esas son cosas insignificantes, pero de eso está lleno mi vida, de cosas insignificantes. Si yo no las vuelvo sobrenaturales a la luz del Espíritu, entonces ¿quién? ¿Sí? Ay, que no sé qué. Pues bueno, está bien. Tú así le haces en tu historia, yo así le hago en la mía. ¿Cuál es mejor, la tuya o la mía? Las dos. O a lo mejor ninguna de las dos. Pero prefiero correr el riesgo de estar al lado de un Dios sobrenatural que me ayuda con su realidad humana y al mismo tiempo con su sobrenaturalidad de Dios para vivir la vida como Él la vino a vivir aquí en medio de nosotros. Cristo no excluyó su parte divina, pero tampoco excluyó su parte humana. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nos quedamos en lo humano y se nos olvida lo divino? ¿O por qué pretendemos querer estar solamente en lo divino y no darnos cuenta de la realidad humana? Ese es capítulo 7, camino del reencuentro con los demás. Realidad divina, realidad humana. La verdad que nos hace libres, pero también que nos hace aptos. ¿Cómo andamos en eso? Sí, tampoco te quiero con alitas y aureola, me explico. Porque entonces estás fuera de la realidad. Estamos en la tierra, todavía no estás en el cielo. O sea, la dosis sana de una realidad mesurada como la que Cristo vivió en medio de nosotros.
mejores cosas que yo van a hacer ustedes, dice el Señor. Van a ver cosas que nunca antes habían visto. ¿Dónde quedó eso? Nos enfocamos solamente en la parte humana y nos olvidamos de la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. O nos enfocamos nada más en lo espiritual y en lo etéreo. Tierra, 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 compadre. Hey, aquí y ahora. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con tu vida? Entonces, el Papa propone en el 7º capítulo precisamente esto, la verdad, una compañera inseparable de la justicia y la misericordia. Dice, el perdón reclama la necesidad de que se exija justicia, ¿sí? Pero no para alimentar tu necesidad enfermiza de destruir al otro porque eres tú el que tiene razón y se desata una carrera de venganza, como ha ocurrido durante mucho tiempo en la historia de la humanidad. No es posible, dice el Papa, sostener el concepto de una guerra justa o una guerra santa. El Papa hace un llamado a la eliminación de esos conceptos en nuestra historia, porque no generan bienestar para la humanidad. Imagínate, ¿tú quieres que se haga justicia? Es decir, ¿quieres que lo justo salga a relucir o quieres que la justicia te haga vengarte del que tienes enfrente de ti? Son dos cosas distintas. Pero hay un concepto muy interesante del Papa que a mí me impactó muchísimo. Dice, esto lo bien, es que dice, la verdad es una compañera inseparable, dice, de la justicia y de la misericordia. Las tres cosas juntas, es decir, verdad, justicia y misericordia, son necesarias para poder construir la paz. Por otra parte, cada una de ellas impide que las otras puedan ser alteradas, es decir, van juntas y se ayudan mutuamente para poder generar una paz en nuestra vida. Pero, dice, la verdad no debe conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Pero hay un punto que por ahí, ahorita lo voy a encontrar, me pareció muy importante para mí, para mi esquema personal, pero también se los quería compartir. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, por aquí está. Dice, el camino hacia la paz no implica que todos tenemos que ser iguales, o sea, no, sino que todos podamos trabajar juntos. Es decir, esa sinergia que siempre tiene que ver con la parte del Padre, tú y yo somos uno. Haz que ellos también sean uno, para que también sean uno con nosotros, contigo y conmigo. Es decir, tú eres tú, yo soy yo, la sinergia que genera un plus para que todos estemos mejor o bien. Dice, el camino hacia una mejor convivencia implica reconocer la posibilidad de que el otro esté aportando una perspectiva correcta, legítima, al menos en alguna parte, ¿sí? Algo que pueda ser rescatado, aunque tú pienses que el otro se equivocó y que actuó de una mala manera. Esa es la parte del capítulo 7 que les decía yo, que hablábamos ahorita al principio, que entré por ahí, porque me pareció muy relevante. Hay otro punto que es muy relevante también por aquí, pero ahorita se los digo. Pero este me parece muy relevante. O sea, dice, el camino hacia una mayor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro te aporte una perspectiva legítima, verdadera, sana, al menos en parte, luego de que pueda ser rescatado. Es decir, aunque cuando tú pienses que el otro se equivocó y actuó mal, lo que les decía, ¿verdad? O sea, mi hijo no me hizo caso. Y entonces hizo aquello y aquello y aquello. Y yo digo, te castigo, está bien, voy a tener paz contigo, te perdono, pero estuviste mal. Oye, ¿y si hay algo bueno? ¿Y si hay algo correcto? ¿Y si hay una verdad que no quiero ver? ¿Sí? Diría por ahí, una persona me decía ella, cuando yo tenía 6 añitos de edad, yo batallaba mucho porque yo tenía que cuidar a mis 2 hermanitos, uno de 4 y uno de 2. Tenía a mi hermanito de 4 años y mi hermanito de 2 años. No, de 3 años. Uno tenía 4 y el otro tenía 3. Y dice, y yo veía por la ventana, cuando estaba lavando los platos en la cocina, mi mamá estaba trabajando y nosotros estábamos solos en la casa. Yo veía por la ventana mis vecinitos que estaban jugando en el jardín. Y yo anhelaba con mucho gusto poder irme al jardín para jugar con ellos. Pero sabía que si yo no lavaba los platos y no tenía ya avanzada la sopa para cuando llegara mi mamá, entonces me iban a regañar. Pero a veces, me dice, pero a veces sí me salía. Y entonces, cuando mi mamá llegaba, pues me regañaba. Y me decía que no era, que yo no debía hacer eso, pero que estaba bien, que me perdonaba, pero que no lo volviera a hacer. Y yo decía ahí,
¿Y qué pasaría si esa niña tiene razón? Y el hecho el anhelo interior de querer salir a jugar con sus amiguitos era válido. Es decir, estaba haciendo algo malo, pero tenía razón. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que alguna vez el otro te ofende o hace algo que tú no quieres hacer, lo tienes que, perdón, que no quieres que haga, y lo tienes que perdonar. Y alguna vez has pensado si a lo mejor tiene razón en lo que hizo, o tiene sus porqués, o sus para qué, o tiene sus razones interiores. Y bueno, eso es lo que nos dice el Papa aquí, en esta parte de reconciliarnos o reencontrarnos con el otro. Es decir, ¿cómo hacerle para reconciliarme con el otro? Tener que vivir esa parte de entender que a lo mejor el otro también tiene razón y que me está aportando a través de su experiencia algo que es bueno. Dice, algunos prefieren no hablar de la reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y la ruptura son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder, más o menos sutiles entre las distintas personas, y otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de establecer un diálogo a fondo y que optan por escapar de los problemas de la sociedad y del mundo, diciendo que es injusto, y que es injusto, y que es injusto, y que es injusto, echándole la culpa a todo el mundo, pero no hacen realmente nada para enfrentar las situaciones y los problemas. Y entonces se meten a su paz, es decir, una paz de mejor ya no participo, mejor ya no voy, mejor ya no me involucro, mejor ya no estoy presente, para poder estar en paz. Y así lo dice la gente. Yo, mira, yo mejor ya quiero estar en paz. Yo ya ni me meto, ya ni voy, ya ni me pongo, ya ni siquiera hablo, ya ni siquiera digo, ya mejor ni siquiera respondo. Andrés nos dice que respondamos una pregunta al menos para sentir que estamos aquí, y yo ya ni me meto. ¿Ya para qué me meto? Pues después me va a preguntar cosas, me va a cuestionar y me va a decir, no. Y ya lo que quiero es estar en paz. Entonces, culpando al resto del mundo de que las cosas no van bien, tú buscas tu paz. Y esa paz no se le llama paz, se le llama miedo y egoísmo. Vives en una aparente paz, evitando todo. Pero el tema del perdón, la paz y la reconciliación son temas frecuentemente asentados en el catolicismo, en el cristianismo, y de diversas formas también en otras religiones. El riesgo está en no comprender adecuadamente las condiciones de los demás, presentarlas de tal modo que terminen alimentando el fatalismo, la inercia, la injusticia, la intolerancia, la violencia, nada más por no entender que el otro también tiene sus razones para vivir, ser y existir conforme a lo que está viviendo y haciendo. No se trata de proponer un perdón renunciando a nuestros propios derechos de personas, y tampoco perdonar ante un criminal o a alguien que va a degradar mi dignidad. No se trata. Hoy en la tarde estaba atendiendo a una persona, una mujer de 68 años de edad, en un proceso de divorcio de un par de años. Y ella me decía, 47 años de casados, 4 años de novios, y hoy él quiere que lo perdone y que regrese para ser tratada de la misma manera que estaba siendo tratada durante todo este tiempo. Y me dice ella, yo puedo perdonar, pero no voy a regresar. Porque en la fantasía de mi mente de que hoy, esta vez, sí me va a tratar bien, ¿sí? Yo no me he dado cuenta que él está enfermo. Y un enfermo no puede actuar normal ni sanamente en ninguno de sus vínculos afectivos. Es una fantasía en mi mente que al regresar yo voy a ser bien tratada cuando llevo 48 años de no ser tratada como persona. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Pero eso no implica que no puede perdonar. Y me dice ella, sí puedo perdonar. ¿Por qué? Porque puedo entender que lo que él hizo y lo que yo hice no estaba bien. Pero no solamente lo que él hizo, tampoco lo que yo hice de no cuidarme, de no protegerme, de seguir permitiendo que me maltrataran. Por eso es que sí puedo perdonarlo, porque lo puedo entender. Pero no voy a regresar a eso. La reconciliación es también conocer la verdad. Y la verdad es que a veces puedo perdonar, pero no me puedo exponer a ser lastimado de nuevo. Bueno, esto lo aprendemos desde muy chiquititos. Yo no dejo de meter mi parte emocional porque y de la parte
alguna forma psicológica o psicoterapéutica, porque yo he vivido el sufrimiento y el dolor de niños y de adolescentes y de adultos maltratados en la infancia tan fuertemente, con la esperanza en su corazón de que la siguiente vez que iban a recibir una golpiza, el padre o la madre no los maltrataba tan severamente como la última vez. Imagínate, solo por la esperanza de que esta vez no me maltrates, permito que me maltrates de nuevo, porque yo quiero en mi corazón que las cosas funcionen. Me decía a mí una vez un niñito de 7 años, me decía, es que mi papá esta vez me pegó 28 veces en lugar de 30. Quiere decir que a lo mejor mañana me pega 26. Por eso yo estoy dispuesto a volverme a exponer, porque yo quiero que mi amor funcione con él. Sí, le digo, pero no te das cuenta que tu papá está enfermo y que no va a poder responder a eso como tú lo estás esperando. Entonces, eso pasa también a veces con la parte del perdón. El perdón es posible, la reconciliación también, pero eso me implica que voy a seguir ahí para que me siga lastimando. Estamos llamados a amar a todos, dice, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que me siga oprimiendo. Es ver cómo le voy a hacer para que él se dé cuenta de lo que hace y que lo que hace no es aceptable. Porque si yo regreso y me reconcilio y me vuelvo a exponer, le estoy diciendo que tiene la razón y no la tiene la razón. Al contrario, dice, amarlo bien, dice el Papa, es buscar las distintas maneras de que deje de oprimir. Es quitarle el poder que no sabe utilizar y que lo desfigura a él como ser humano y a mí cuando me doy permiso de que me lastime. Perdonar no quiere decir permitir que me sigan pisoteando la propia dignidad. No son palabras mías, son palabras de la encíclica y la de los demás. O dejar que un criminal continúe haciendo daño. Perdonar es buscar las maneras de cómo hacerle ver y ayudarlo quizás incluso hasta sanar del por qué tiene que vivir la vida de esa forma y por qué tiene que vivir, por qué está eligiendo vivir y generar esas cosas en la vida de él y en la vida de los demás. Entonces, esto creo que es bastante importante, es recordar que el perdonar no es reafirmar al otro en su capacidad de hacer daño, sino en más bien llegar hasta el punto de decir, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado al punto de poder pensar que eso que está haciendo es correcto para su vida y que piensa que también es correcto para la mía? Hasta ahí nos tenemos que... O sea, si tú realmente quieres perdonar y reconciliarte, métete hasta la parte del ¿y por qué? ¿Por qué estás eligiendo que las cosas tengan que ser así? ¿Puedo ayudarte en algo para que no pienses así? Pero también es meterte a tu propio sistema y decirte, ¿por qué estoy permitiendo que me lastimen? ¿Por qué estoy permitiendo que me opriman? Tanto miedo tengo a la vida y enfrentar mis propias realidades y tomar mis propias decisiones que prefiero estar con ella o o esta, aunque me maltrate, ¿sí? Por el pánico de no asumir las responsabilidades de mi propia vida. También te tienes que meter ahí, a tu propio pensamiento. ¿Por qué lo permití? ¿Cómo es que lo permití? ¿Qué mensaje le estoy dando cada vez que lo permito? ¿Puedo yo cambiar ese esquema para poder perdonarme y perdonar al otro y reconciliarme con las experiencias? Es una invitación bastante fuerte y ese es el otro punto que les decía yo que venía en este capítulo, que es la parte de meterte no solamente al perdón y a la reconciliación, sino a ver si podemos resolver el origen del problema que está generando que estemos en esa parte de vivir injustamente. ¿Sí? También esta tarde leí a una paciente que me decía, mira, yo he recibido este tipo de maltrato físico, maltrato emocional, maltrato sexual, maltrato económico. Le digo, bingo, la clasificación de maltrato a nivel internacional. 5 formas de maltrato: maltrato físico, maltrato emocional, maltrato sexual, maltrato verbal, maltrato económico. ¿Qué onda? Es que mi agresor es un perverso, una persona muy perversa. No. No digo que no lo sea, nada más que dime cómo es posible que tú hayas permitido. No había pensado en eso. Pues, hay que pensar. Aunque sea por un segundo. No, es que el otro siempre va a estar ahí. Bueno, dice, la verdadera superación, cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden y se entierran en el pasado,
hay silencios que pueden significar que luego se vuelvan cómplices de que nos volvamos a equivocar. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo, de la negociación transparente y sincera de la persona, pero también de la búsqueda de soluciones de fondo. La lucha entre diversos sectores siempre que se abstenga de la enemistad y el odio mutuo son necesarias también para poder, es decir, los pleitos sanos en buen plan, sin lastimarnos, sin lastimar a nadie, siempre van a estar buscando amor y justicia, y entonces está bien. Pero si tú mismo lo tienes en casa y te dice tu esposo, no, está bien ya, perdóname, porque otra vez hice lo mismo. Acuérdense, en este esquema nos dice, ok, vamos a buscar si lo que hizo a lo mejor tiene razón. Esa es una parte, ya la vimos. La otra parte es, vamos a buscar por qué siempre termina haciendo las mismas cosas. Voy a ver si puedo ayudarlo a que ya no lo haga. Y tercero, voy a buscar por qué yo estoy permitiendo que este hombre o esta mujer me trate de esta manera. Bueno, básicamente. La memoria dice, quien sufrió mucho de manera injusta y cruel no se le debe exigir una especie de perdón social. La reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, aunque debemos promover la reconciliación y el perdón. Sí, dice que Mateo 5:44-49, dice, toma el Papa este punto de referencia bíblica para decir que en el ámbito personal, una decisión libre y generosa de quien puede renunciar a exigir un castigo sobre el otro, aunque la justicia y la sociedad lo busquen legítimamente, solo por el entendimiento de que en algún punto puede haber tenido la razón o porque en algún momento tú ves que pudo haber habido cosas más atrás o más adentro de ese individuo que lo hizo que reaccionara de esa manera. Pero no es posible que ese tu pensamiento particular, que tú digas, está bien, yo logro entender a esta persona, entiendo por qué pasó esto, entiende que no tenía más recursos para hacer lo que hizo y para generar lo que pasó, no implica que ese tu pensamiento se tenga que convertir en una reconciliación general y que todos van a tener que pensar y sentir igual que tú. No, o sea, todavía no se puede. Sí. Entonces el Papa también nos dice que hay que perdonar, pero no implica que tenemos que olvidar. Perdón y olvido. No, perdón y olvido te quedas sin aprendizaje. Dice el Papa que no puede ser perdón y olvido, que tiene que ser perdón y sin olvidos. Porque si te olvidas de lo que pasó y de lo que ocurrió, de lo que generó y del daño que se hizo con todo eso, entonces te puedes volver a equivocar. Y hay cosas, dice el Papa, que en nuestra historia personal, pero también en la historia de la humanidad, no debemos olvidar. Dice, cuando hay algo que jamás, yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar, cuando hay algo que jamás debe ser tolerado o justificado, ¿sí? Pero sin embargo, o excusado, pero sin embargo puedo perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse a quien se resista al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Pero el perdón no puede olvidar lo que pasó, porque entonces dejo de aprender de lo que ocurrió. Y entonces la historia no se queda solamente en el dolor, pero no se queda en el aprendizaje, que es lo que nos hace avanzar, evolucionar como personas. Y bueno, el último capítulo, el capítulo 8, creo que me quedan ya nada más un par de minutos, pero ahí voy. Dice, las distintas religiones tienen que partir de una valoración dice, las religiones al servicio de la comunidad, de eso habla el último capítulo. Entonces, pues, obviamente, él dice que las religiones tienen que estar enfocadas otra vez como la misma política hacia el bienestar de los individuos del planeta. Y bueno, también el Papa hace un llamado al respeto a la libertad religiosa. A mí me pareció muy intenso este último capítulo en ese sentido. El respeto a la libertad religiosa ha causado muchos estragos en países en donde las exigencias de llamado respeto a la libertad religiosa ha permitido que gente se extralimite dentro de sus propias creencias y pensamientos, al grado de que
nosotros como católicos hemos recibido muchas agresiones directas, sacerdotes muertos, asesinados, iglesias devastadas o destruidas, solo porque al otro le parece que tiene que tener una libertad y respeto a su religión y que nuestra religión los ofende. Ahí nos equivocamos. Esa es la parte en la que hay que tener mucho cuidado. El respeto a la libertad religiosa, en donde la violencia y el terrorismo religioso no ocurra. El culto a Dios, sincero y humilde, no lleva a la discriminación, ni al odio, ni a la violencia, sino al respeto a la sacralidad de la vida, a la dignidad y a la libertad de los demás. Porque entonces, en el malentendimiento de este respeto a la libertad religiosa, no significa que te doy permiso de que me quieras agredir solo porque piensas que mi religión te ofende y mi ser católico te ofende y mi ser quien soy en mis creencias ofenden tu creencia. Ahí tenemos que tener cuidado porque ahí nos estamos equivocando. Entonces, desafortunadamente está pasando esto en el mundo. Por eso el Papa nos llama a que entendamos que cuando nuestro fundamento religioso es Dios, Dios no está pidiendo la guerra, ni está pidiendo que haya dolor y rencor entre nosotros, sino más bien que podamos vivir en paz entre nosotros. Porque si no vivimos en esa sensación de igualdad y del mismo permiso para todos, a algunos les ha ido bastante mal. Esto ya ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, pero ahorita también está ocurriendo, y está ocurriendo en búsqueda, perdón, en el precepto de respeto a la libertad religiosa. El respeto a tu libertad de creer en lo que te pegue la gana es válido, pero que no a que me lastimes con tus creencias. Entonces, básicamente, dice, se considera como el respeto a los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que no pocas veces reflejan el destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. La Iglesia valora la acción de Dios en todas las religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y de verdadero. Eso nos dice la parte de la identidad cristiana en el capítulo 8, que es el último capítulo. Y dice, pero la religión y la violencia, tenemos que entender que entre las religiones es posible un camino de paz. El punto de partida debe ser la mirada de Dios, porque Dios nos mira con ojos con el corazón, y el amor de Dios es el mismo para cada persona de la religión que sea. Incluso si eres ateo, Dios te ama. Cuando llega el último día, pues dice el Papa, va a existir suficiente luz para poder entender esto. También los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar, para actuar juntos con el bien común y la promoción de los más necesitados. Y no se trata de que todos seamos light en nuestras creencias religiosas solo para poder coincidir con los otros, sino que dentro de nuestras propias convicciones existe la parte del respetar, honrar y cuidar al otro en sus creencias, sin que permitir al mismo tiempo que me lastime. Entonces, dice, el Papa hace referencia al gran imán Ahmed Al-Tayeb y dice, declaramos firmemente, decía él, que las religiones no incitan nunca a la guerra, no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Entonces, Dios no necesita ser defendido por nadie. Dios es omnipotente. Ningún humano tiene que darse la tarea de defender a Dios. Bueno, técnicamente no necesita que lo defiendan. Y tampoco desea que sea utilizado el nombre de Dios para aterrorizar a la gente. ¿Sí? Pero el problema es que estas desviaciones se dan por la involucración de las enseñanzas religiosas, políticas y de interpretaciones de grupos religiosos que en algún punto han pensado que las otras religiones los están ofendiendo. Y pues Dios no necesita que tú lo defiendas. No le hace falta, ¿eh? Digo, es un acto muy piadoso que tú quieras, como cuando pasa que hay alguna ofensa a las iglesias o incluso hasta los agrarios en donde está el Señor y hay una profanación o algo así de ese tipo. Y la gente dice, vayamos a orar y a reparar
el dolor que le generaron a Dios por eso que la gente hizo. No, o sea, teológicamente eso no es muy piadoso y es muy lindo y tienes una muy buena intención en tu corazón, pero eso no es necesario, o sea, no es, a Dios no le podemos hacer nada. Si Dios fuera vulnerable no sería Dios. O sea, teológicamente hablando no es correcto. Religiosamente o culturalmente o moralmente sí podría hacerlo, pero no teológicamente, ¿no? O sea, Dios no necesita que lo cuides, ni que lo repares, ni que lo sanes. Sí, Él es Dios. Dios lo que dice es, ¿cómo es que pudiste llegar a pensar que hacer eso es correcto? Ese sería uno de los cuestionamientos de Dios sobre esa gente. Pero luego también te puede cuestionar, ¿cómo puedes ser que estés pensando que alguien me puede lastimar si yo soy todo amor, bondad, bendición y perfección? Por eso soy Dios. Y bueno, un poquito de cuestionamiento sobre esas cosas y esos pensamientos que tienes, pero también en el pensamiento de cómo es que las otras personas, qué cosas tuvieron que haber vivido en su vida para pensar que ir a profanar un santuario religioso o un literalmente una custodia o un sagrario para profanar el cuerpo y la sangre de Cristo, se te ocurrió en tu cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó en la vida como para pensar, que llegaras a pensar que eso estaba bien? Entonces, en el nombre de Dios, que se han creado todos los seres humanos iguales en los derechos y en los deberes y en la dignidad, nos ha llamado a convivir como hermanos entre nosotros para poder poblar nuestra tierra y difundir en ella valores de paz, de bienestar, de caridad, de vida. Entonces, básicamente, haciendo ya un resumen rapidísimo, esto es lo que la encíclica nos propone. Yo les pido que pongan atención un poquitito a lo que hay. Si alguno se quiere aventar la lectura, está bien interesante. Sí, son 90, 80 y tantas páginas, creo que 91, algo así. Pero vale la pena centrarte, tomar esta enseñanza, alimentar con esta enseñanza la certeza de Dios dentro de tu corazón y de tu vida y avanzar en el camino del presente, en el camino actual, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que nos enseñe a encontrar el camino de la vida y del bienestar. Porque a eso es a lo que estamos llamados tú y yo. Dios nos hizo aptos para vivir la vida en el Espíritu y pues para eso estamos aquí, para poder alimentarnos mutuamente y compartirnos mutuamente nuestra vida y seguir avanzando en este concepto de vida nueva que Dios ha ganado para nosotros y que quiere que todos tomemos. Entonces, bueno, cumplo con mi parte, la parte de labor de poder meterme a hacer un pequeño resumen demasiado conciso de esta encíclica. Nos llevó 2 sesiones hacerlo, pero estuvo bien, me parece. Espero que les haya alimentado un poquito su fe y su esperanza y que realmente anhelen en su corazón de una manera muy fuerte permanecer en la presencia del Espíritu para que sepamos qué hacer con todo esto que está pasando en la humanidad, en tu vida, en tu casa, con los tuyos. Recuerda lo que dice Santa Teresa la Madre Teresa de Calcuta. Ella dice, ¿quieres hacer algo por la paz mundial? ¿Quieres hacer algo por la paz mundial? Ve a tu casa y ama a tu familia. Con esto termino esta parte de la sesión de hoy, que es la parte de la enseñanza, dentro de esta parte catequética. Y bueno, te recuerdo de nuevo esa frase que a mí me encanta y a veces se lo pongo a mis amigos en su chat. Si quieres hacer algo por la paz mundial, ve a tu casa y ama a tu familia.